Atención culés. Hoy vais a descubrir las 3 noticias del Barça que van a cambiar completamente vuestro día. Primera bomba, el Liverpool acaba de ofrecer a Darwin Núñez al Barça por una cifra que no os vais a creer. Segunda, llueven ofertas millonarias por nuestra joya Ibrahim Díaz y el club debe decidir ya. Y tercera, Tebas ha dicho algo sobre el Barça que jamás pensasteis que escucharíais. Y os juro que cuando lo sepáis, vais a entender por qué este puede ser el día que cambie el futuro de nuestro club. Os lo cuento todo en los próximos minutos, con cifras reales, análisis sin filtros y mi opinión personal que es acentuada que va a generar debate. Empezamos ya, pero empezamos fuerte, muy fuerte, con unas declaraciones que han sorprendido a propios y extraños. Y es que Javier Tebas, sí, habéis oído bien, Javier Tebas, el presidente de la Liga que nos tiene acostumbrados a atacar al Barça cada vez que abre la boca, parece que ha cambiado completamente de discurso. ¿Recordáis todas las veces que este señor ha puesto palos en las ruedas al Barça? ¿Todas las declaraciones incendiarias sobre nuestra economía? ¿Todos los obstáculos que ha puesto para nuestros fichajes? Pues bien, preparaos porque lo que ha dicho ahora os va a dejar completamente descolocados. En un acto celebrado en Londres, Tebas ha declarado textualmente: no me preocupa mucho el Barcelona esta temporada. ¿Cómo? El mismo Tebas que durante años ha estado obsesionado con el Barça ahora dice que no le preocupa. Esto, amigos, es un cambio de 180 grados que tiene mucha miga. Pero vamos por partes, porque sus declaraciones completas son aún más reveladoras. Tebas ha dicho, si el Barça ficha o no, dependerá del Barça. Llevo unos días que no estoy encima y eso no estoy tan encima tampoco del control económico de la liga. Ellos sabrán lo que tienen que hacer. ¿Os dais cuenta de lo que está pasando aquí? El hombre que durante años ha sido el principal obstáculo para los fichajes del Barça ahora dice que no está tan encima del control económico. ¿Casualidad? Yo creo que no. Y os voy a explicar por qué. Recordad que Tebas sigue cobrando 6 millones de euros anuales gracias, en gran parte, a los ingresos que genera el Barça. Si el Barça decidiera denunciarle o tomar medidas legales más contundentes, este señor se iría directamente a la calle. Y creo que alguien por fin le ha hecho ver la realidad. Porque, seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos visto a Tebas hacer el ridículo hablando del Barça? ¿Cuántas declaraciones incendiarias que luego no han llevado a ninguna parte? Parece que, por fin, alguien le ha asesorado y le ha dicho que lo mejor que puede hacer es bajar el tono. Pero hay más. Tebas también ha hablado sobre el tema de jugar partidos fuera de España, específicamente en Miami. Y ha dicho, a Miguel Galán prefiero no responderle. Dice tantas cosas que nosotros trabajamos y desde hace tiempo yo vengo diciendo que nuestra voluntad es llevar un partido fuera de España. He dicho que Miami es donde puede ir. Esto hace referencia a esa conversación filtrada que os comenté ayer, donde supuestamente se hablaba de llevar el clásico a Miami. Y aquí Tebas, en lugar de negar rotundamente como haría normalmente, simplemente dice que prefiere no responder. ¿No os parece sospechoso? Mi análisis es claro, Tebas está empezando a darse cuenta de que su guerra particular contra el Barça le puede salir muy cara. El club está recuperándose económicamente, Laporta está jugando sus cartas de manera inteligente, y el presidente de la liga sabe que necesita al Barça más de lo que el Barça le necesita a él. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Para el Barça? Pues significa que, por primera vez en mucho tiempo, vamos a tener un mercado de fichajes sin la presión constante de Tebas, sin sus declaraciones incendiarias, sin sus amenazas veladas, sin sus intentos de sabotear cada movimiento del club. Y esto, amigos, puede ser el factor diferencial que necesitábamos para cerrar esos fichajes que tanto estamos esperando. Porque cuando no tienes al presidente de la liga poniendo palos en las ruedas constantemente, las negociaciones fluyen de manera muy diferente. Pero antes de continuar con las siguientes noticias que os van a dejar alucinados, decidme en los comentarios, ¿creéis que Tebas ha cambiado realmente de opinión sobre el Barça o simplemente está jugando a otra cosa? ¿Pensáis que por fin alguien le ha puesto en su sitio? Quiero leer vuestras opiniones porque esto es un tema que da para mucho debate, y si aún no estáis suscritos al canal, ¿a qué esperáis? Cada día os traigo las noticias más importantes del Barça, análisis en profundidad y toda la información que necesitáis para estar al día. Dale al botón de suscribirse y a la campanita para no perderos nada. Pero vamos con la segunda noticia del día. Y esta sí que es preocupante, porque mientras celebramos que Tebas baje el tono, tenemos un problema serio entre manos. Ibrahim Díaz está empezando a despertar el interés de los grandes clubes europeos. Y esto puede poner al Barça en una situación muy complicada. Para los que no conozcáis a Ibrahim Díaz,
Os pongo en situación. Estamos hablando de un futbolista maliense de 18 años que llegó al Barça procedente de Mali por aproximadamente 1,7 millones de euros. Un chaval que ha disputado una temporada espectacular en el juvenil y que también ha tenido minutos en el Barça Athletic. Pero aquí viene lo importante, Ibrahim Díaz no es un jugador cualquiera. Estamos hablando de una de las grandes promesas del fútbol africano. Un talento puro que ha llamado la atención de los ojeadores del club desde el primer día. Un futbolista en el que el Barça ha puesto muchas esperanzas y que, según todas las previsiones, debería formar parte de la pretemporada con Hansi Flick. ¿Y cuál es el problema? Pues que los grandes clubes europeos se han dado cuenta del potencial de este chaval y han empezado a mover ficha. Y cuando digo grandes clubes, me refiero a equipos de primer nivel que están dispuestos a pagar cifras importantes por hacerse con sus servicios, según las informaciones que me llegan. El Barça ya ha empezado a recibir los primeros sondeos, las primeras ofertas exploratorias por Ibrahim Díaz, y aquí es donde la cosa se complica porque el club está en una situación económica delicada donde cualquier ingreso parece importante, pero vamos a analizar esto con calma. Porque la situación de Ibrahim Díaz es más compleja de lo que parece a primera vista. El chaval viene de hacer una gran temporada en el juvenil, es cierto, pero también es verdad que el Barça Athletic ha descendido a Segunda Federación. ¿Y qué significa esto? Pues que Ibrahim Díaz no va a poder disputar minutos en el filial si se queda. Esta es la clave del problema. Si Ibrahim Díaz se queda en el Barça pero no puede jugar en el Athletic por el descenso, ¿dónde va a tener minutos? ¿Va a estar preparado para dar el salto directamente al primer equipo? Son preguntas que el club se está haciendo ahora mismo, por eso se le prometió la oportunidad de participar en la pretemporada con Hansi Flick. Es su gran oportunidad de demostrar que puede estar en el primer equipo, que puede ser útil para el técnico alemán, que puede formar parte del proyecto deportivo del Barça. Pero aquí viene la parte que más me preocupa, las ofertas que están llegando desde Francia son muy tentadoras. Estamos hablando de clubes que están dispuestos a pagar cifras que multiplicarían por varias veces la inversión inicial del Barça. Y en la situación económica actual del club, rechazar ese tipo de ofertas es muy complicado. Imaginaos la situación. Tienes un chaval de 18 años en el que has invertido 1,7 millones de euros. Llega una oferta de, pongamos, 8 o 10 millones y necesitas ingresos para cuadrar las cuentas. ¿Qué haces? Vente si te aseguras una plusvalía importante, o apuestas por el futuro del chaval sabiendo que puede no funcionar. Es una decisión tremendamente complicada. Y más cuando estamos hablando de un futbolista que todavía no ha sido testado al máximo nivel. Porque una cosa es brillar en el juvenil y otra muy diferente es hacerlo en el fútbol profesional. Mi opinión personal, y esto es importante que quede claro que es mi opinión, es que sería un error vender a Ibrahim Díaz ahora. ¿Por qué? Porque aún no hemos visto todo su potencial. Porque necesita un poco más de tiempo para adaptarse completamente. Porque puede ser una de esas perlas que, si la vendes demasiado pronto, luego te arrepientes durante años. Recordad casos como el de Thiago Alcántara, que se fue del Barça y luego triunfó en el Bayern de Múnich. O más recientemente, jugadores como Cucurella o Eric García, que tuvieron que salir para volver después. Queremos repetir esos errores, pero también entiendo la posición del club. Si llega una oferta de 10 millones por un chaval de 18 años, que aún no ha debutado en Primera División, es muy difícil decir que no, sobre todo cuando necesitas esos ingresos para poder fichar en otras posiciones. La clave está en lo que decida Hansi Flick después de verle en la pretemporada. Si el técnico alemán considera que Ibrahim Díaz puede ser útil para el primer equipo, entonces la decisión está clara, hay que apostar por él. Pero si Flick piensa que necesita más tiempo de desarrollo, entonces quizás sea mejor buscarle una salida que le garantice minutos. Lo que sí tengo claro es que el Barça no puede permitirse perder el control sobre uno de los talentos más prometedores del fútbol africano. Si finalmente se decide venderle, tiene que ser con una cláusula de recompra o con un porcentaje importante de una futura venta. No podemos cometer el error de venderle sin asegurarnos un retorno futuro. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis que el Barça debería vender a Ibrahim Díaz si llega una buena oferta o pensáis que hay que apostar por él independientemente de las ofertas que lleguen? Es un debate muy interesante y me encantaría conocer vuestra opinión en los comentarios. Recordad que también me podéis seguir en Instagram como Adrián Sánchez sin vocales y con 2 zetas, donde subo contenido diario sobre el Barça y donde podemos hablar más en profundidad sobre estos temas. Os espero allí. Y llegamos a la tercera noticia del día, que es la que más debate va a generar, estoy seguro, porque según diversos reportes del Reino Unido,
El Barça es uno de los grandes clubes que está monitorizando muy de cerca la situación de Darwin Núñez, el delantero uruguayo del Liverpool. Antes de que empecéis a escribir en los comentarios, dejadme que os explique toda la situación. Porque esto tiene más miga de la que parece a primera vista. Darwin Núñez llegó al Liverpool en 2022 por una cifra que podía llegar hasta los 100 millones de euros con variables incluidas. Una inversión brutal para un delantero que venía del Benfica y que había demostrado un gran potencial en Portugal. Pero, seamos sinceros, su paso por Anfield no ha sido precisamente lo que esperaban, las cifras hablan por sí solas. En sus 2 temporadas en el Liverpool, Darwin Núñez ha marcado 33 goles en 96 partidos. No son malas cifras, pero tampoco son las que esperas de un delantero por el que has pagado 100 millones de euros. Y esto ha generado muchas críticas en Inglaterra, donde le consideran un delantero fallón que no ha justificado su precio. Pero, aquí viene lo interesante. Según estos reportes, el Liverpool estaría dispuesto a escuchar ofertas por Darwin Núñez. Y entre los clubes que estarían siguiendo su situación se encuentra el Barça, junto con el Nápoles y algunos equipos de Arabia Saudí. Ahora bien, antes de que os emocionéis o os enfadéis, vamos a analizar esto con cabeza. ¿Tiene sentido que el Barça se interese por Darwin Núñez? Vamos a ver los pros y los contras. Los pros: es un delantero joven, 25 años, con mucho recorrido por delante, tiene experiencia en competiciones de máximo nivel, Premier League, Champions League, es físicamente muy potente, algo que puede venir bien en ciertos partidos. Su precio de mercado ha bajado considerablemente respecto a lo que pagó el Liverpool, podría ser una oportunidad de mercado interesante. Los contras: sus cifras goleadoras no son espectaculares para un delantero de élite, ha demostrado ser irregular en el Liverpool, su estilo de juego no encaja necesariamente con el Barça, el club tiene otras prioridades en el mercado de fichajes. Su ficha sería muy alta para la situación económica actual del Barça. Mi opinión personal, y aquí voy a ser muy claro, es que Darwin Núñez no me convence para el Barça. ¿Por qué? Porque creo que no es el tipo de delantero que necesitamos. El Barça necesita un 9 que sepa asociarse, que entienda el juego de posición, que sea inteligente en los movimientos. Y Darwin Núñez, por mucho potencial físico que tenga, no me parece que encaje en ese perfil. Además, tenemos que ser realistas con la situación económica del club. ¿Tiene sentido gastarse una cantidad importante de dinero en un delantero que no ha triunfado en el Liverpool cuando tenemos otras necesidades más urgentes en la plantilla? Pero también entiendo que pueda ser visto como una oportunidad de mercado, si el Liverpool está dispuesto a venderle por una cifra razonable. Y si Darwin Núñez está dispuesto a rebajar sus pretensiones salariales, podría ser una opción a considerar. El problema es que, en mi opinión, el Barça necesita un delantero con un perfil muy específico. Necesitamos a alguien que pueda jugar de espaldas a portería, que sepa combinar con los extremos, que entienda los movimientos del fútbol de posición. Y no estoy seguro de que Darwin Núñez sea ese jugador. Recordad que el Barça ya ha tenido experiencias similares en el pasado. Jugadores que llegaban con mucho bombo y platillo, pero que luego no encajaban en el sistema de juego del club. Y no quiero que volvamos a cometer los mismos errores, pero por otro lado también es cierto que Hansi Flick podría tener una visión diferente. El técnico alemán conoce bien el fútbol europeo. Ha trabajado con delanteros de diferentes perfiles, y quizás vea en Darwin Núñez algo que nosotros no vemos. Lo que sí tengo claro es que, si el Barça finalmente se interesa por Darwin Núñez, tiene que ser porque Flick lo ha pedido específicamente. No puede ser un fichaje impuesto por la dirección deportiva o una simple oportunidad de mercado. Tiene que encajar en el proyecto deportivo del técnico alemán. Y aquí viene otra reflexión importante. ¿No sería mejor apostar por un delantero más joven, con más proyección, que pueda crecer en el club? Darwin Núñez ya tiene 25 años. No es precisamente un chaval con mucho margen de mejora. Si vamos a hacer una inversión importante en la delantera, quizás sea mejor buscar un perfil diferente. Pero quiero conocer vuestra opinión sobre este tema, porque sé que va a generar mucho debate. ¿Creéis que Darwin Núñez podría encajar en el Barça? ¿Pensáis que sería una buena oportunidad de mercado o preferís que el club busque otros perfiles? Escribidme en los comentarios con total libertad, pero siempre con respeto, como hacemos siempre en este canal. Y recordad que muy pronto voy a anunciar un sorteo increíble en mis redes sociales. Estoy preparando algo muy especial, una camiseta firmada oficial y una camiseta oficial de Lamine Yamal con el número 10. Así que estad atentos a mis redes sociales porque se viene sorteazo. Pero vamos a profundizar un poco más en estas 3 noticias, porque creo que hay conexiones importantes entre ellas que merece la pena analizar. Primero,
El cambio de discurso de Tebas no es casualidad. El presidente de la liga sabe que el Barça está recuperándose económicamente y que su guerra particular contra el club puede acabar volviéndose en su contra. Esto significa que el club va a tener más libertad de movimientos en el mercado de fichajes, algo que puede ser decisivo para cerrar operaciones importantes. Segundo, el caso de Ibrahim Díaz nos demuestra que el Barça sigue siendo un club atractivo para los jóvenes talentos, pero también que la situación económica obliga a tomar decisiones difíciles. La clave está en encontrar el equilibrio entre la necesidad de ingresos y la apuesta por el futuro, y tercero, el interés por Darwin Núñez, independientemente de si me gusta o no. Demuestra que el club está explorando todas las opciones posibles en el mercado. Esto es positivo porque significa que la dirección deportiva está trabajando en diferentes frentes. Pero hay algo que me preocupa en todo esto: la falta de una estrategia clara y definida. Porque una cosa es explorar opciones y otra muy diferente es ir dando palos de ciego en el mercado. El Barça necesita tener muy claro qué tipo de jugadores quiere fichar, qué perfil busca en cada posición y cuáles son las prioridades reales del equipo. No podemos permitirnos el lujo de fichar por fichar o de dejarnos llevar por las oportunidades de mercado sin un criterio deportivo claro. Y aquí es donde entra en juego la figura de Hansi Flick. El técnico alemán tiene que ser el que marque las directrices deportivas, el que diga qué jugadores necesita y qué perfil busca en cada posición. No puede ser la dirección deportiva la que tome decisiones unilaterales sin contar con la opinión del entrenador. Desde un punto de vista táctico, creo que es importante analizar qué necesita realmente el Barça en este mercado de fichajes. En la portería, la situación de Ter Stegen es preocupante. El alemán ha tenido problemas físicos en la pretemporada, y esto puede ser un aviso de lo que puede pasar durante la temporada. Por eso el fichaje de Iñaki Peña como segundo portero es importante, pero quizás no sea suficiente. En defensa, el Barça necesita urgentemente un lateral izquierdo. Jordi Alba se fue. Marcos Alonso no convenció y Valde, aunque tiene mucho potencial, necesita competencia. Además, en el centro de la defensa, la salida de algunos jugadores puede dejar la posición algo corta de efectivos. En el centro del campo, la situación es más compleja. El Barça tiene muchos jugadores, pero no todos encajan en el sistema de Hansi Flick. Pedri, Gavi, De Jong, Kessie, Romeo. Hay mucha competencia, pero también hay que ver quién se adapta mejor a las ideas del técnico alemán. Y en ataque, que es donde más se está hablando, el Barça necesita un delantero centro que pueda ser titular indiscutible. Lewandowski ya no es el mismo de hace unos años, y aunque sigue siendo un gran jugador, necesita competencia y relevo generacional. Por eso, volviendo al tema de Darwin Núñez, mi pregunta ¿es realmente el perfil que necesita el Barça? ¿Encaja en el sistema de juego que quiere implementar Hansi Flick? Estas son las preguntas que tiene que responder la dirección deportiva antes de tomar cualquier decisión. Y hablando de Hansi Flick, creo que es importante analizar qué puede aportar el técnico alemán al Barça y cómo pueden influir sus decisiones en el mercado de fichajes. Flick llega al Barça con una reputación excelente. Su paso por el Bayern de Múnich fue espectacular, ganando todo lo que se podía ganar y jugando un fútbol brillante. Pero también es cierto que el Barça es un club diferente, con una filosofía diferente y con unos jugadores diferentes. La clave está en cómo va a adaptar Flick su estilo de juego a los jugadores que tiene disponibles. ¿Va a mantener el 4-3-3 tradicional del Barça? ¿Va a apostar por un sistema más directo como hacía en el Bayern? ¿Cómo va a encajar a jugadores como Pedri, Gavi o Lamine Yamal en su sistema? Estas son preguntas que solo se van a responder durante la pretemporada, pero que son fundamentales para entender qué tipo de fichajes necesita el club. Por ejemplo, si Flick decide apostar por un sistema más físico y directo, entonces Darwin Núñez podría tener más sentido. Pero si mantiene el estilo de juego tradicional del Barça, entonces quizás sea mejor buscar un delantero con un perfil más técnico. Lo mismo pasa con Ibrahim Díaz. Si Flick ve en él un jugador que puede encajar en su sistema, entonces hay que apostar por él. Pero si considera que necesita más tiempo de desarrollo, entonces quizás sea mejor buscarle una salida temporal. Y esto me lleva a hablar de la importancia crucial que va a tener esta pretemporada. No solo para que Flick conozca a sus jugadores, sino también para que los jugadores se adapten a las ideas del técnico alemán. La pretemporada va a ser el momento de la verdad para muchos jugadores. Van a tener que demostrar que encajan en el sistema de Flick, que pueden aportar algo al equipo, que merecen tener minutos durante la temporada. Y esto es especialmente importante para los jugadores jóvenes como Ibrahim Díaz, Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Marc Bernal. Esta pretemporada puede ser decisiva para sus carreras.
Puede marcar la diferencia entre quedarse en el primer equipo o tener que buscar minutos en otro sitio. Por eso creo que es fundamental que el club no tome decisiones precipitadas sobre ningún jugador hasta que Flick haya tenido tiempo de evaluarlos. Sería un error vender a Ibrahim Díaz antes de que el técnico alemán haya podido verle entrenar y jugar. Pero también es importante ser realistas sobre lo que puede hacer el Barça en este mercado de fichajes. La situación económica del club ha mejorado, es cierto. Pero aún hay limitaciones importantes que condicionan las operaciones. El Barça no puede permitirse fichajes millonarios como hacía en el pasado. Tiene que ser inteligente, tiene que buscar oportunidades de mercado. Tiene que apostar por jugadores jóvenes con proyección. Y esto no es necesariamente malo. Algunos de los mejores fichajes de la historia del Barça han sido jugadores que llegaron por poco dinero y que luego se convirtieron en estrellas. Ronaldinho, Dani Alves, Jordi Alba, todos ellos llegaron sin hacer mucho ruido y acabaron siendo fundamentales. Por eso creo que el club tiene que cambiar su mentalidad. En lugar de buscar fichajes mediáticos, tiene que buscar jugadores que encajen en el proyecto deportivo, que tengan hambre de triunfar, que entiendan lo que significa jugar en el Barça. Y esto nos lleva a hablar de las decisiones difíciles que va a tener que tomar el club en las próximas semanas. La primera decisión es qué hacer con Ibrahim Díaz. ¿Se apuesta por él o se vende para obtener una plusvalía importante? Es una decisión que puede marcar el futuro del club porque si el chaval acaba triunfando en otro sitio, las críticas van a ser brutales. La segunda decisión es qué hacer en la delantera. ¿Se ficha a Darwin Núñez o se busca otro perfil? ¿Se apuesta por Lewandowski para otra temporada más o se busca un relevo generacional? La tercera decisión es cómo gestionar la masa salarial. El Barça tiene muchos jugadores con fichas altas que no están rindiendo al nivel esperado. ¿Se intenta vender a algunos de ellos o se les da otra oportunidad? Son decisiones complicadas, pero que hay que tomar con valentía y con una visión a largo plazo. No se puede seguir improvisando. No se puede seguir tomando decisiones cortoplacistas. Y, en todo este análisis, no podemos olvidar el papel fundamental que tiene que jugar la cantera del Barça. La Masía sigue siendo una de las mejores canteras del mundo. Y el club tiene que seguir apostando por sus jóvenes talentos jugadores, como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal o el propio Ibrahim Díaz, representan el futuro del club. Son jugadores que conocen la filosofía del Barça, que han crecido con los valores del club, que entienden lo que significa vestir esta camiseta. Por eso creo que sería un error apostar únicamente por fichajes externos. El Barça tiene que encontrar el equilibrio entre incorporar jugadores de fuera y dar oportunidades a sus jóvenes talentos. Y aquí es donde la figura de Hansi Flick puede ser clave. El técnico alemán tiene experiencia trabajando con jóvenes jugadores, sabe cómo integrarlos en el primer equipo, sabe cómo hacerles crecer. Pero más allá de este mercado de fichajes, creo que es importante tener una visión a largo plazo de lo que puede ser el Barça en los próximos años. El club está en un proceso de reconstrucción, tanto económica como deportiva. Los últimos años han sido complicados, con muchos errores en la gestión, con fichajes que no han funcionado, con decisiones que han hipotecado el futuro, pero ahora hay una oportunidad de empezar de cero, de construir un proyecto sólido y sostenible. La llegada de Hansi Flick puede ser el punto de inflexión que necesitaba el club, pero para que esto funcione, hace falta paciencia. Hace falta entender que los resultados no van a llegar de la noche a la mañana. Hace falta apostar por un proyecto a largo plazo, aunque eso signifique renunciar a éxitos inmediatos. Y aquí es donde entra en juego el papel de la afición. Los culés tenemos que ser pacientes. Tenemos que apoyar al equipo en los momentos difíciles. Tenemos que entender que estamos en un proceso de reconstrucción. Llegando al final de este análisis, creo que hay varias conclusiones importantes que podemos extraer de estas noticias. Primera, el cambio de discurso de Tebas es positivo para el Barça. Pero no hay que bajar la guardia. El presidente de la Liga sigue siendo un obstáculo potencial. Y el club tiene que seguir trabajando para asegurar su estabilidad económica. Segunda, el caso de Ibrahim Díaz es un ejemplo perfecto de las decisiones difíciles que tiene que tomar el club. La clave está en encontrar el equilibrio entre la necesidad de ingresos y la apuesta por el futuro. Tercera, el interés por Darwin Núñez, independientemente de si es el jugador adecuado o no, demuestra que el club está trabajando en el mercado, pero es fundamental que cualquier fichaje responda a criterios deportivos claros. Cuarta, la pretemporada va a ser crucial para definir el futuro de muchos jugadores. Hansi Flick tiene que tener tiempo para evaluar a toda la plantilla antes de que se tomen decisiones definitivas. Y quinta, el Barça está en un momento de transición.
Y es fan de mente que todas las decisiones se tomen con una visión a largo plazo. No se puede seguir improvisando, no se puede seguir tomando decisiones cortoplacistas. Pero quiero acabar este vídeo preguntándoos a vosotros, que sois los verdaderos protagonistas de este canal. ¿Qué opináis de estas noticias? ¿Creéis que el Barça está tomando las decisiones correctas? ¿Qué fichajes os gustaría ver este verano? Escribidme en los comentarios con total libertad, pero siempre con respeto. Este canal es vuestro, y vuestras opiniones son fundamentales para enriquecer el debate. Y si os ha gustado este análisis, no olvidéis darle al like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Cada día os traigo las noticias más importantes del Barça, análisis en profundidad y toda la información que necesitáis para estar al día. También os recuerdo que me podéis seguir en Instagram como Adrián Sánchez sin vocales y con 2 zetas, donde subo contenido diario sobre el Barça y donde podemos hablar más en profundidad sobre estos temas. Y muy pronto voy a anunciar un sorteo increíble, una camiseta firmada oficial y una camiseta oficial de Lamine Yamal con el número 10. Así que estad atentos a mis redes sociales porque se viene sorteazo. Mañana volveremos con más noticias del Barça, con más análisis, con más debate, porque esto es más que pelotas. Vuestro canal de referencia para todo lo relacionado con el mejor club del mundo, nuestro Fútbol Club Barcelona. Hasta mañana, culés. Visca el Barça.